Rafa Santandreu, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, es un placer, la verdad. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí hoy en el Teatre Auditori de Granollers, en un acto organizado por el Institut Humanista de Granollers y con todo este montón de patrocinadores tan estupendos, Ediciones La Llave, Inorbis, MG Clínica Dental, SPY, Herbes Portalet y Solideo. Lo he hecho bien porque los he citado a todos, entonces hemos quedado bien con todos los patrocinadores. Pues tenemos con nosotros a un monstruo de la psicología cognitivo-conductual. Y digo esto porque cuando colgué en redes el anuncio de este acto, hubo muchos amigos, conocidos del mundo de la psicología humanista que me dijeron, ¿pero dónde vas entrevistando a Rafa Santandreu? Si Rafa Santandreu es una persona que viene del mundo de la ciencia más deshumanizada, más terrorista y más monstruosa. Es un hombre absolutamente antiespiritual. Y yo les dije, bueno, un momento, no seáis tan elitistas, vamos a verlo. Así que, Rafa, ¿eres un monstruo antiespiritual? Pues, hombre, yo creo que no. Y lo veremos aquí hoy que charlaremos, ¿no? Pero yo creo que sería, a esta respuesta, yo creo que hay algo más interesante, ¿no? Que si lo soy o no lo soy. Yo creo que hay una respuesta más interesante, es, si lo fuera, ¿qué pasaría? Yo creo que esto es más interesante. Porque si lo fuera, tampoco pasaría nada. Porque si lo fuera, bueno, pues seguramente estaría muy equivocado. Bueno, pero es que todo el mundo se equivoca, ¿no? Todo el mundo merece la oportunidad de equivocarse, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo merece... Entonces yo creo que cuando pensamos que alguien puede estar equivocándose mucho, yo creo que la mejor, o que nosotros podemos estar equivocándonos mucho, que muchas veces lo dudaremos en nuestra vida, ¿no? Yo creo que la mirada más interesante es preguntarse, hostias, ¿y si lo fuera? Y lo más guay sería pensar, bueno, si lo fuera, tampoco sería el fin del mundo la guerra nuclear. ¿Sabes? Deshacer incluso esa grandilocuencia sobre lo enorme que pensamos que es todo y lo maravilloso o terrible que es todo, ¿no? Que en realidad quizás, pues seguro que no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que frente a esas preguntas, yo creo que lo más interesante es eso, ¿no? Yo creo que cuando recibes críticas, y todo el mundo las recibe, tarde o temprano, ¿sabes? Yo creo que a mí el ejercicio que más me ha funcionado, y creo que es un ejercicio maravilloso, es decir, vale, pero ¿y si fuese verdad esa crítica? Y yo fuese esto, y esto, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer en esta situación? ¿Podría incluso hacer algo maravilloso con esto? ¿Y sabes qué pasa? Que siempre hay una opción para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podría redimirme y mostrar al mundo el camino de esa redención. ¿No sería eso maravilloso? ¿No sería entonces una cosa genial? O sea, tendría hasta una oportunidad. Luego puedes pensar, hostias, pero es que tampoco esa crítica es infundada, bueno, no pasa nada, no hace falta que haga ese camino de redención, pero podría hacerlo. Entonces, hostia, si haces este ejercicio, es un ejercicio increíble porque dices, bueno, pues oye, no pasa nada, vamos a ver eso, ¿no? Entonces yo creo que este es un ejercicio maravilloso siempre que recibamos una crítica, ¿no? Que fíjate que es un camino contrario al que a veces podemos pensar hacer, ¿no? Cuando recibimos una crítica, lo primero que pensamos es defendernos. Hostia, no es verdad, voy a demostrar que no es verdad. Pero yo creo que es mucho mejor, antes de hacer eso, decir, bueno, voy a hacer un ejercicio personal. ¿Y si fuese verdad? Totalmente verdad, incluso peor, ¿qué podría hacer? Entonces sería guay. Es fantástico, como le cuentas. Yo creo que también hay un poco este personaje tuyo, que es el personaje que va a entrevistas como la de Buenafuente. Seguramente algunas personas aquí la habréis visto esta entrevista, que fue muy polémica, y otras entrevistas que te ponen en un lugar de alguien que los demás les gusta criticarle. Entonces, como prólogo a esta entrevista, porque hablaremos de otras cosas incluso más interesantes, me gustaría preguntarte, ¿quién es la persona y quién es el personaje? ¿Cómo se diferencian? Vale, es interesante esto. Hombre, hay una diferencia, está claro, siempre la hay, ¿no?
Yo creo que, sabes que yo practico la psicología cognitiva y conductual, ¿no? Y hago una mezcla entre las dos, que es lo que hacemos muchas veces. Entonces, la parte que ocupa más ese personaje es la parte cognitiva. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué está ahí y qué función tiene, ¿no? Está ahí porque hereda o intenta emular o copiar el estilo de, que antes lo hablábamos, de un tipo de filosofía griega, ¿no? Antigua, ¿no? En la cual se consideraba que... es que no es la provocación la palabra, es el choque positivo, es una herramienta que no podemos dejar, que, ostras, está muy bien usarla, ¿no? Entonces cuentan, por ejemplo, hay una anécdota que cuentan de Diógenes, ¿no? Que es uno de mis filósofos favoritos, ¿no? Diógenes, que es ese tipo que decían que vivía en un tonel, ¿no? En un tonel grande, ¿no? Le pidió a un amigo un tonel grande de esos de vino que, en desuso, y el tipo, que podía ser millonario porque ya era un profesor, un filósofo mega conocido, ¿no? No, él lo dejó todo y se fue a vivir dentro del tonel. Cuentan que él pues tenía dentro del tonel pues unas mantas, se metía ahí dentro, un farol para la noche y punto. Y un perro, era famoso porque él tenía un perro, ¿no? Y entonces cuentan que Diógenes, esta es una historia, ¿no? Que cuentan que él iba de día por las plazas de su ciudad, ¿no? Ahí en Grecia, iba con un fanal encendido, ¿no? Entonces, claro, la gente le paraba y le decía, pero Diógenes, ¿qué haces con el fanal encendido, con el sol que hace, ¿no? Y él decía, porque busco un hombre auténtico y no lo encuentro. Y entonces decía, hostia, ¿de qué va este hombre, no? O sea, bueno, ¿por qué tenía...? Esto es una anécdota para decir que los filósofos cínicos o también los estoicos, para ellos el choque era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que una línea de pensamiento, una mirada de la vida, una de las mejores maneras de desmontarlas es si a la persona le plantas una visión de la realidad totalmente diferente de golpe. Y entonces, porque, un poco como, no sé, al estilo Zen quizás, entonces, porque la gente, ¡pam!, ante esa visión tan diferente, puede reaccionar, o tiene muchos más puntos de reaccionar. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que viene alguien a la consulta muy deprimido porque le ha dejado su mujer, ¿no? Y va al psicólogo, ¿no? Y le dice, hostia, estoy hecho polvo, no duermo porque me ha dejado mi mujer y tal. Y el psicólogo de repente le dice, hostia, te ha pasado esto, joder, pero ahora dime por qué estás deprimido. Entonces la persona te dice, coño, ya te lo he dicho, se fue, se llevó todos los muebles, me la pegó con mi mejor amigo, tal. Y tú le dices, hostia puta, pero todavía no me has dicho por qué estás deprimido, joder. Entonces te empieza a cabrear, ¿no? Te empieza a decir, me cago en tus muelas, ya te he dicho no sé qué. Entonces es cuando le dices, es que todo esto que me has contado no es para estar deprimido. ¿Qué te pasa? Entonces, claro, está viendo a alguien tan diferente que ese choque le puede decir, ¿qué quieres decir? Entonces te explica por qué él piensa que eso no es para estar deprimido, es para estar cabreado, para estar un poco decepcionado, estar un poco mal, pero no deprimido. Pero que hay otra manera de mirarlo. Pero si él lo ve de repente en otra persona de una manera chocante, eso puede, ¡pam!, cambiarle de un fogonazo la manera de pensar que tiene, mucho más, a lo mejor, que muchas charlas y muchos argumentos bien establecidos, ¿no? Entonces, en eso creían los filósofos antiguos, ¿no? Entonces, por eso es bueno a veces ser chocante. Claro, va a riesgo de que haya otra gente que piense, bueno, este tío es un gilipollas y punto, bueno, también. Pero eso les pasaba a los filósofos también, ¿sabes? Es lo malo. Es curioso porque en los medios de comunicación se toman muy en serio tus provocaciones y entonces te señalan, te ponen sanbenitos, te tratan fatal, pero a mí siempre me ha admirado mucho el estoicismo con el que tú reaccionas, precisamente porque no reaccionas. Sí, porque también tú sabes que hay otro principio fundamental que yo creo que todos podemos trabajar y está muy bien, que es no necesitar a un nivel radical la aceptación de los demás, o necesitarla poco, necesitarla menos de lo que lo necesitamos habitualmente, ¿no? Entonces, eso es algo que tienes que meterte en la cabeza y trabajar y practicar, ¿no? Entonces, tú ya sabes que en realidad alguien calculó que hagas lo que hagas en la vida,
todos tenemos, un tercio de las personas nos aplaudirán, un tercio de las personas nos criticarán ferozmente y otro tercio, el tercio restante, les da igual, o sea, no tienen opinión, ¿sabes? Ni fu ni fa. Y esto es muy difícil cambiarlo. O sea, es casi imposible, ¿eh? Por mucho que te esfuerces. Mira, si eres un diablillo, te criticarán por diablillo. Pero cuidado, ¿eh? Que si eres un santo, por santurrón. Y si no te defines, por no definirte, joder. Entonces, coño, llega un punto que dices, bueno, entonces, ¿qué es lo mejor? Decir, mira, voy a ser como yo creo que tengo que ser y total, voy a recibir los mismos porcentajes. Entonces, pues es lo más cómodo. Coño, al menos hago lo que yo creo que debo hacer. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esto, por ejemplo, ahora lo hemos dicho aquí y puede sonar bien, puede sonar interesante, pero si lo quieres aplicar de verdad, o sea, tienes que profundizar en ello, convencerte y realmente ver que no pasa nada, ¿no? Luego hay otra cosa muy interesante, ¿sabes? Que es que también hay que saber distinguir entre la crítica al personaje y la crítica real. Es que es diferente, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes tener una persona que te critica como personaje, pero luego cuando la conoces, se le pasa. Y entonces te das cuenta que en realidad yo creo que una cosa que le pasa a nuestro cerebro es que cuando vemos a alguien que es como un personaje televisivo o es un personaje conocido en otros medios, de lo que sea, hay una tendencia a pensar que no es humano, ¿sabes? Incluso que eres superpoderoso, ¿eh? Que eres como un superhéroe, ¿no? Que entonces no te afectan estas cosas o no te pueden afectar. Entonces se ven con mucho más capacidad para criticar porque en realidad piensan que esa persona es de goma y es algo que es normal pensarlo, yo creo, ¿no? Porque distinguir entre los personajes de ficción y no ficción a veces es difícil cuando salen en los medios. Entonces la gente no los distingue. Pero la parte buena de eso es que si tú lo entiendes profundamente, te das cuenta que en realidad no te están criticando a ti, tío. Están criticando a esa persona que no existe, que se imaginan que puede ser. Y tienes que tener casi la total seguridad que cuando te conozcan, eso desaparece pero al instante uno. Porque pasa a ser inmediatamente una persona normal. Un amigo tuyo, un vecino, un colega. Y entonces no lo piensan en absoluto. Entonces, si lo sabes, dices, bueno, coño, es esto ficción, esas historias, ¿sabes? Son personajes de ficción a los que ellos piensan que son así o así y critican de una manera. Entonces, entre eso y saber que es imposible tener la aprobación de los demás, bueno, pues uno se va desprendiendo de esa necesidad y es una gran liberación, la verdad. Porque entonces puedes decir más o menos lo que te dé la gana. Ya está, tú escucha, está fantástico. Es curioso porque este desapego que le pones a las cosas no solo es estoico, sino que también es profundamente budista. Y entonces, claro, no encaja mucho el hecho de que estemos delante de un monstruo cognitivo-conductual y antiespiritual que de repente le aplica este desapego a la vida, a los hechos, a las críticas. Y ahora voy a desvelar una pequeña información, que espero que no te moleste que la desvele aquí, y es que tú tienes un maestro budista desde hace 20 años. Sí. Entonces sí, parece que tan anti-espiritual no puede ser. No. Supongo que debe ser pues, alguien tipo Lama Mizan Rinpoche, alguien... ¿Cómo se llama? Se llama Kiko. Pues no. No, tiene un nombre más mundano. Tiene un nombre mundano. Además, es verdad, mira, Kiko es mi maestro budista y es una persona que quiero un montón y que... Lo que pasa es que él es un personaje anónimo, ¿no? Pero un día lo voy a sacar en algún sitio porque, mira, Kiko es un tipo que yo conozco desde hace muchos años. Él tiene casi 70 años ahora, ¿no? Está retirado. Pero fijaos una cosa particular. No parece un super lama, pero en realidad lo es, ¿eh? Ahora os lo explicaré. Él resulta que él siempre ha tenido una gestoría bastante importante en Barcelona, pero para él el budismo ha sido, y la meditación, lo más importante de su vida. Yo creo que a la par de su familia, ¿eh? Hasta casi te diría que más. Mira, él conoció el budismo, él me lo cuenta, con 17 años. Hizo un viaje a Ibiza en la época hippie y tal. Entonces probó el LSD, le gustó, pero probó la meditación y le gustó más. Y a partir de ahí, ¡fuaca!, se dedicó a la meditación y al budismo de una manera increíble, ¿no? Fijaos que él te puede hablar de todas las escuelas budistas. Fijaos, él sí está metido en eso, que él en un momento dado de su vida viajó mucho a Tailandia, aprendió tailandés,
para estudiar allí con los monjes de Tailandia. Que es bien difícil. Que es bien difícil. No sé si has oído el tailandés, parece de la lengua de la Guerra de las Galaxias. O sea, es brutal. O sea, es que es imposible de aprender eso, ¿no? Bueno, entonces yo desde hace 20 años puntualmente como cada semana con Kiko y hablamos. Él me habla, básicamente, me da lecciones una y otra vez de budismo, ¿no? Pero, ¿Qué te cuenta, Kiko? ¿Qué te enseña? mira, yo creo que va a colación de lo que hablamos hoy. Él me habla mucho primero, dos cosas. Él me habla mucho de meditación budista, también del trabajo de psicólogo, se mete mucho. Me da reprimendas brutales a mí. O sea, ¿Te riñe? Me riñe muchísimo y a mí me encanta que lo haga. Porque es mi maestro, joder. Yo necesito eso de mi maestro, ¿no? Pero él, por ejemplo, hay una cosa que me dice muchísimo, que es lo siguiente, como psicólogo. Él me dice, Rafael, tú que vas a los sitios y hablas, siempre, por favor, cuenta tu experiencia, lo que tú has vivido, porque eso es indiscutible. Nadie te puede negar que tú has tenido esa experiencia, con esto te ha resuelto algo, te ha ayudado en algo, has visto esto, nadie lo puede negar. Entonces, él dice, y yo creo que los psicólogos, o los que nos dedicamos, los terapeutas a esto, cuando enseñemos a otros, yo creo que lo lógico es enseñar lo que nosotros hemos visto y hemos vivido, porque es lo que podemos entregar. Más que decir, yo creo que las cosas son así, yo creo que la gente ha de hacer esto así, yo creo que el proceso ese funciona así. Esto es muy relativo, ¿no? ¿Quién dice que esto es así? ¿Cuándo es así? ¿Cómo es así? ¿Las cosas son así realmente? ¿O es mucho más exacto, según Kiko, decir, yo he vivido esto? Entonces, él, por ejemplo, me dice eso y para mí es muy importante, ¿no? Que veamos que, además, como en el budismo, en la meditación budista, la relativización de todo lo que percibimos es tan importante y él lo tiene tan metido, para él es fundamental. Podemos hablar de esto, ¿no? ¿Todo esto cómo encaja con la psicología cognitivo-conductual? Pues mira, yo creo que de una manera muy importante. Mira, yo creo que hay mucha gente que entiende mal lo que es la psicología cognitivo-conductual porque se la han explicado mal, ¿eh? Es normal, ¿eh? Hay muy malos profesores por ahí, ¿no? Todos hemos tenido muy malos profes, ¿sabes? Y yo creo que es culpa de eso. Pero mira, yo te puedo asegurar que un buen resumen de lo que es la psicología cognitiva conductual es, como decía antes al principio, la psicología cognitiva es en un 80% filosofía griega antigua, profunda, mezclada un poco también con principios sueltos tomados, por ejemplo, de Gandhi y la aceptación incondicional de uno mismo y de los demás. También es una parte nuclear. Bueno, pues tenemos, fíjate, la psicología cognitiva es filosofía griega y la psicología conductual es meditación budista a saco. No te diré un poquito, no. Profundamente no, lo siguiente. Fíjate que yo, el último libro que he escrito, que se llama Sin Miedo, que es un manual para tratar los ataques de pánico y el TOC, cada capítulo va encabezado de una cita de una monja budista de mi predilección, que es Pema Chodron. Entonces, cada capítulo. Entonces, y todos están sacados, todas las citas están sacadas de un libro de ella, de la editorial Gaia, que se llama Cuando todo se derrumba, que Pema me dio el permiso, porque le flaseé mucha parte del libro, yo la conozco, y me dio ese permiso. Pero fijaos, si tenéis la oportunidad de leer ese libro, que tú lees esos encabezamientos, esas citas, y ¡pam!, es idéntico a lo que pone en el capítulo ese de psicología conductual. O lo explica, o sea, encaja absolutamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la psicología conductual de verdad lo que intentamos hacer es que la persona se haga amiga de su infierno, de sus miedos, de sus peores emociones y pensamientos. Claro, la única manera que existe las personas, los seres humanos, de hacernos amigo de alguien es pasar mucho tiempo con esa persona, ¿verdad? Es imposible hacerse amigo de alguien sin pasar tiempo con esa persona, ¿no? Y además, pasar tiempo de esa persona agradable, afable. Es decir,
con una buena intención hacia esa persona, de estar bien con ella, ¿no? Sea como sea. Entonces, la psicología conductual nos ha enseñado en los últimos 100 años a cómo hacer eso. Pero ¿dónde lo aprendió? Lo aprendió de la meditación budista, porque gran parte de la meditación budista, la meditación consiste en eso, ¿no? En estar ahí con toda tu producción mental, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Aquí, en la psicología conductual, en este momento ponemos más atención en lo malo, pero intentamos estar ahí. O sea, como viajar a tu infierno, es como viajar a los infiernos, como Goethe contaba, como con Fausto, bajar al infierno y estar ahí cada día, pero por voluntad propia y con la intención de transformar tu visión de todo eso que estás teniendo, ¿no? Entonces, de donde más hemos aprendido a hacer eso, es en lo que los monjes durante miles de años budistas han hecho con su propia producción mental. Entonces, claro, pero la psicología cognitivo-conductual tiene mala prensa, porque la han explicado mal, esto es verdad, ¿no? Entonces pensamos que la psicología cognitiva, ¿no? Por la palabra cognitiva, suena como a cibernética, ¿no? Hostia, se tratará de reescribir con órdenes el pensamiento, ¿no? Porque es filosofía griega. En realidad es muy antiguo, no es moderno. La psicología conductual suena a pavloviano, ¿no? Suena a condicionamiento pavloviano, ¿no? Enseñar a los perros a moverse. No tiene nada que ver. No sé por qué alguien... A ver, sí que hay unas razones por qué es asociado psicología conductual a esto, pero en realidad no es. Se ha asociado porque, no sé, porque estaba ahí Pavlov, hizo estas cosas y algunos otros que lo siguieron, pero eso no lo hace nadie ahora, ¿no? Es una cosa muy rara. Tiene que ver con esto. Entonces, claro, si lo ves de esta otra manera, dices, wow, eso mola, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? De todas maneras, le podríamos llamar de otra manera, ¿no? Porque podríamos llamarle no psicología cognitivo y conductual, sino podríamos llamar, yo qué sé, filosofía meditativa, o yo qué sé, hacer una mezcla. Por ejemplo, porque tú dices que el mindfulness hoy en día es algo totalmente asociado a la psicología cognitivo-conductual. Por ejemplo, últimamente, en los últimos años, si tú vas a los manuales de psicología conductual más modernos, ya tienen asociado el mindfulness pegado. De hecho, a lo mejor los lees y pone psicología conductual y mindfulness, ya directamente. Va pegado. Va pegado por esta razón, porque en su origen ya estuvo siempre pegado. Muy importante que lo vea la gente que no conoce la psicología conductual o que todavía tiene la idea de que la psicología conductual es condicionamiento. Mira, al revés, es descondicionamiento. Porque lo que estás haciendo es cambiar tu visión acerca de ese mundo emocional, como tenías condicionado, tu asociación de que eso es terrorífico y tenía que huir. Pues ahora tengo más libertad de acción, que es lo que hace el budismo, ¿no? Reconozco desde la mirada del espectador lo que me sucede por dentro y eso me da libertad para hacer frente a eso. Y otra mirada. Coño, eso se llama descondicionamiento, no condicionamiento. Entonces, fíjate que es lo contrario. Qué guay, ¿no? Entonces, sí. Entonces, yo creo que tenemos que divulgarlo mejor las cosas, ¿no? Porque... Claro, sí, sobre todo eso. Creo que ya voy entendiendo más lo que pasa. Hay psicoterapeutas que son como ángeles guardianes. Y tú, Rafa, en cambio, me parece que eres más como un diablo guardián. Sí. Lo digo sobre todo porque Sí. tú acompañas a la gente a conocer sus infiernos y a que se queden tranquilos en ellos hasta amigarse con ellos. Un caso, por ejemplo, es el del trastorno obsesivo-compulsivo. Sí. Entrando más en tu libro y en tu obra en general, ¿nos puedes comentar algo sobre el TOC y Claro. cómo lo abordas? Claro. Fijaos que el TOC, que yo llevo muchísimos años tratándolo, en el TOC, claro, os cuento mi experiencia, ¿no? Y nuestra experiencia con el TOC es que tú tienes una persona... Mira, el otro día trataba con una persona... Hay una expaciente mía que es una chica que tenía un TOC de la leche. O sea, es un TOC, el TOC de los gérmenes, de la limpieza, de la suciedad, pero muy, muy, muy fuerte. Se llama Isabel. Isabel tiene unos 40 años
y entonces ella ya tiene la baja laboral completa, no puede trabajar porque casi no puede salir de casa cuando contacta conmigo, ¿sabes? Y era muy fuerte. O sea, cualquier cosa que se le caía al suelo en su casa no podía tocarla, la tenía que tirar, etc. Y fíjate, para que veas un poco dónde está el nivel de su neura, era que, por ejemplo, ella tenía mucho miedo a hacer de vientre. ¿Por qué? Porque tenía miedo a infectarse con sus propias heces, ¿no? Entonces, iba al baño lo menos posible. Entonces, iba cada 4 o 5 días con el problema que le daba eso. Luego, cuando finalmente iba, era un drama también, ¿eh? Porque tenía que ducharse horas, limpiarlo todo y el miedo terrible a haberse contaminado con sus propias heces, ¿no? Entonces, fíjate que con Isa trabajamos más o menos un año a macha martillo, ¿sabes? Entonces, fijaos que Isa, muchas veces hace formación conmigo, con los psicólogos que trabajan conmigo y otra gente, me la traigo de formación y ella es muy simpática y explica todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella tenía 17 exposiciones diarias a las diferentes cosas que le daban miedo, ¿sabes? Por ejemplo, una de las exposiciones que hacía era meter el dedo en la taza del baño, así, en el agua, luego hacer así, hacer así, hacer así, infectarse todo y seguir con su vida. Dios mío, ¿no? Esa era una, pero tenía 17. Y estas 17 las tenía que repetir 5 veces al día. Por lo tanto, no sé cuánto sale eso, los que sabéis multiplicar, es como 70, ¿no? Es que yo no sé mucho. Entonces, llevaba como una libreta, un registro de todo lo que iba haciendo cada día, porque claro, eran 17 al día, multiplicado por 5, la hostia, ¿no? Como no trabajaba, tenía tiempo para hacerlas, claro. Entonces iba haciendo. Bueno, pero ha pasado un año y Isabel es completamente libre. Ahora se ríe de eso. Dice, hostia, ¿cómo pude tener esta neura con la limpieza? Ahora ya va a todas partes, sale, está completamente bien. Entonces, ahora, nuestra querida Isa ha ido al infierno, ¿eh? Cada día, ¿eh? Voluntariamente, ¿eh? Llorando cada día en el infierno, llorando en el infierno. Hasta que vio que el infierno en realidad no era tan horroroso, en realidad. Era chungo, pero no tanto, ¿no? Y luego hasta vio que hasta tenía cosas divertidas el infierno, ¿no? Y cosas interesantes, joder. Y empezó a dejar de dar tanto miedo sus propias emociones, esa ansiedad brutal que tenía, como ella decía, ese fuego que le venía cuando le venía la tentación del pensamiento de estar infectada. Y fue viendo que ese fuego, hostia, calentaba un poco también. Tampoco terminaba de abrasar, joder. Y, hostia, entonces fue aminorándose y ¡pam! Desapareció. Entonces, claro, fíjate, ¿eh? Sí, soy como Fausto, ¿no? Bajamos al infierno y estamos allí todo el tiempo que haga falta, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa muy hermosa, ¿eh? Desde luego. Porque ¿qué cosa más bella hay que estar con alguien compartiendo ese sufrimiento abiertamente, ¿no? Con un propósito. Que fíjate que en psicología, en este tipo de psicología, nosotros decimos muchas veces que esto lo hacemos por nosotros, pero por los demás también. Y hacemos mucho hincapié en que después de haber salido de ese infierno podrán ayudar a otros, conducir a otros, si lo hacen, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, desde que publiqué el último libro, que hace un año, cuelgo un testimonio de curación del TOC y de los ataques de pánico, y cuelgo uno cada semana. O sea, ya llevamos casi 100, ¿no? Entonces, claro, son personas de todas partes de España, de todas las edades, una chica de Mallorca, un tipo de Madrid, que confiesan cada cosa que te cagas. Es en vídeo, ¿no? Lo hacemos por Skype y confiesan, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo hacen, tío? Porque quieren ayudar a otros. Han estado en el puto infierno y quieren enseñarles a otro, y es muy hermoso eso, que el infierno es otra cosa. Y tú puedes aprender a verlo, ¿no? Entonces, hostia, lo hacen por ellos y por los demás. Por ellos también muchas veces decimos, a veces manejamos este concepto que es, hostia, mucha gente en la vida se queja amargamente porque no tiene una misión en la vida. Dicen, hostia, ¿qué sentido tiene la vida? No tengo una misión, un compromiso, ¿no? Entonces yo le digo,
hostia, nosotros podemos tener uno, qué suerte tenemos, ¿no? Que es vencer esto. Cambiar mi mente. Y si tuviésemos que estar toda la vida haciéndolo, ¿lo harías? ¿Valdría la pena? Y dicen, sí, porque tengo un propósito. Y eso, el propósito es ayudarse a uno mismo y a los demás. Yo creo que esto también está ligado, ¿no?, a la meditación budista. Esto es un punto, ¿no?, que como lo dice, lo hacemos por nosotros, pero también por los demás. Eso te da una fuerza extra maravillosa, ¿no? Qué bonito. Esto que dices me recuerda a una frase de Bernard Shaw que dice que uno, más que buscarse a sí mismo en la vida, se crea a sí mismo. Que eso es un camino para estar en la vida, crearse a uno mismo. Así que visitar los infiernos, los propios infiernos, es un paso obligado en esa construcción que uno se hace de sí mismo. Que hace unas semanas tuve la oportunidad de tener una charla, que grabé en vídeo también, lo tengo que colgar por ahí, con uno de los que es ahora uno de los grandes tótems exponentes de la psicología conductual, que es el creador de una escuela que ha tenido mucho éxito, yo no practico especialmente, pero que se llama Escuela de Aceptación y Compromiso, lo habréis oído por ahí, ¿no? Que es una escuela conductual. Es un psicólogo norteamericano y profesor de una universidad que se llama Stephen Hayes, o Hayes, como se diga. Es un tótem ahora de la psicología conductual, ¿no? Entonces quise tener una charla, yo lo conocía desde hace muchos años, y quise tener una charla con él, y, joder, os va a sorprender esto, porque a mí me sorprendió, ¿eh? Al final de la charla le hice la siguiente pregunta, le digo, Stephen, ¿hay algo que... Joder, tú llevas tantos años en esto de la psicología, ¿no?, metido dentro, pero últimamente has visto algo nuevo, algo que te haya interesado, que te parezca bueno, interesante? Y me dijo, sí, Rafael, ahora estoy a punto de hacer mi primera aventura psicodélica. Porque tengo un montón de amigos que están metidos dentro de la investigación en psicodélicos y yo creo que esto es lo más prometedor en mucho tiempo. Y dije, qué guay. Entonces tú sabes que yo también estoy interesado en esto. Y le dije, tío, yo también, que hemos coincidido. Y entonces, esto es para que veamos que estos estereotipos que tenemos a veces de que estamos como en cubículos muy separados, en realidad no. Entonces, esto algunos sí lo estarán, pero muchos otros no. De hecho, te quiero preguntar algo también. Hablando de cubículos separados, entre escuelas, entre herramientas de psicoterapia y no solo de psicoterapia, sino también de proceso de autoconocimiento, procesos psicoespirituales, procesos de todo tipo. ¿Qué opinas tú de los gestaltistas y de los psicólogos humanistas? Pues muy bien. Yo he estudiado todo lo que he podido, tanto el trabajo de Fritz Perls, la Gestalt, todos los tótems humanistas, y me parece fundamental su trabajo, ¿no? Bueno, tú sabes que yo durante un tiempo trabajé en la revista Mente Sana, sí, con Jorge Bucay y la tira Mireia Darder, escribía con nosotros todo el tiempo, Joan Garriga, y toda mi vida he estado... Y creo que tenemos una herencia y unas herramientas y un saber acumulado por parte de esa escuela maravillosa, a la que yo no pienso renunciar ni de coña, pero ni a esta ni a todas las demás que puedan aportar algo. Y yo creo que en realidad, primero, luego hay otro concepto, que desde mi punto de vista, o por lo menos como lo veo yo, casi todas las escuelas de psicología tienen muchos puntos en común, muchísimos, ¿sabes? Y se entrelazan. Yo seguro que algunos de los conceptos que he hablado aquí hoy también los tiene, sí, la psicología gestáltica, ¿cómo no? ¿Sabes? Entonces se entrelazan, ¿no? Mira, una vez, cuando yo escribí mi primer libro, que se llama El arte de no amargarse la vida, ¿no? Yo tengo un amigo que en aquella época, esto hace como 15 años, ¿no?, que el tipo es el marido de una muy buena amiga mía, y resulta que el tipo este es pastor protestante, joven, pero pastor protestante, es francés, es pastor protestante. Entonces el tío lo leyó con muchas ganas porque somos muy amigos, leyó el libro, entonces vino inmediatamente, en cuanto lo hubo leído, me dijo, Rafael, me ha encantado tu libro, ahora, es todo del Evangelio, tío, te lo has copiado todo. y yo le dije, bueno, es posible,
Pero luego tengo algunos otros amigos budistas que conozco, pero otros, que lo leyeron y me dijeron, pero Rafael, tío, esto es budismo, tío, te lo has copiado todo. Digo, es posible también, es posible. Porque es que se entrelaza, joder. Es que yo creo que en realidad sí, nos copiamos, quién se copió primero, y bienvenidos a copias, y está bien copiarse. Sí, es decir, que tonto eres si no copias algo que es muy bueno, ¿no? Estás malo, ¿por qué no lo copias? Entonces, luego hay otro punto, que yo creo que todos las personas que han puesto a estudiar con seriedad cómo funcionan las emociones, la mente y tal, hostia, han llegado a conclusiones muy parecidas en muchas cosas. En realidad nos han copiado. Es que han llegado a conclusiones muy parecidas. Es normal esto, no pasa nada. Es decir, tampoco hace falta encontrar quién fue el primero que lo dijo, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Yo soy muy fan de Gandhi, siempre he sido muy fan de Gandhi, por ejemplo. Y Gandhi, ¿no? Alguien puede leer a Gandhi y decir, hostia, es que Gandhi habla de cristianismo. ¿Qué va? Pues si Gandhi tiene una herencia... Era fan del cristianismo también, ¿eh? Pero su herencia cultural es hinduista, jainista, a más no poder. Pero es que también lo decían antes de Jesucristo. Fíjate, los cristianos quieren que Cristo haya sido el primero. Vale, pero... y se quejan de Gandhi. Pero, claro, luego los jainistas dirán que Cristo no fue el primero, que ellos fueron antes. Pero seguro que hubo otro antes. Pues es necesario decir que hubo otro antes. Es decir, en realidad, probablemente llegaron a las mismas conclusiones al mismo tiempo, o no. Pero da igual eso, ¿no? Lo importante es que lo vivieron y fue su experiencia. Y explicaron su experiencia. Y eso es lo esencial, ¿no? Y eso es auténtico de verdad, ¿no? Entonces, también pienso que se entremezclan de manera maravillosa, ¿no? Y a veces es simplemente maneras de explicarlo diferente también, eso también, ¿sabes? O sea, vías diferentes de explicar a veces una misma cosa, ¿no? Creo que tú tienes un don especial para rodearte de buenos amigos, además, de personas interesantes y además muy conectadas. Uno de ellos es Francesc Miralles, por ejemplo. También eres amigo de Joan Garriga. Bueno, tenemos amigos en común también, por ejemplo, como Víctor Amela, qué sé yo, gente muy, muy bonita y con muchas inquietudes. Hoy me hablabas de un amigo tuyo y me gustaría que nos contaras quién es este amigo. Se llama Aurelio. Ah, Aurelio. Os voy a contar. Es que lo podéis conocer, es un tío cojonudo, Aurelio. Os cuento la anécdota, cómo yo conocí a Aurelio, ¿eh? Porque, bueno, Aurelio es un tipo de Granada que sí, grande, alto, que lo ves y parece un agricultor salido de plantar algo, directamente. Pero es un tío increíble. Entonces, Aurelio es un hombre de un pueblo de cerca de Granada que él tenía empresas, ¿no? Restaurantes, ¿sí? Y le iban muy bien porque es un tío listo, Aurelio, es un tío... Y entonces, pero tuvo un hijo que tenía TOC severo y una adicción, que esa no me ha contado qué adicción tenía, pero tenía una adicción fuerte, y en un momento dado Aurelio intentó ayudarle un montón, pero su hijo murió. Yo creo que una sobredosis, pero murió. Entonces Aurelio, hostia, se deprimió por primera vez en su vida. Aurelio es un tío súper fuerte, pero se deprimió. Y ya no tenía ganas de hacer empresa, no tenía ganas de ganar dinero, no tenía ganas de nada, ¿no? Y él cuenta que un día estaba allí en su pueblo de Granada tomándose un whisky en el bar donde él cada tarde se tomaba un whisky, pero ya ni sin ganas, ¿no? Pero de repente tuvo una revelación. Y dijo, ¡hostias, esto! Porque Aurelio habla así, ¡hostia, esto! Entonces le dijo al camarero que había, dijo, ¡Gabriel, ya lo tengo! Y Gabriel le dijo, este ya se ha vuelto loco. Y le dijo, ya lo tengo, voy a montar una asociación, como habrá él, para ayudar a los chavales que yo no pude ayudar a mi hijo. Joder. Y el tío cogió, se vendió unos restaurantes que tenía, juntó casi 1 millón de euros y allí en Monachil, que es el pueblo donde es él, cerca de Granada, montó una clínica de cero, la construyeron, contrató a 10 psicólogos de golpe y empezó a tratar gratis o muy barato a gente que tiene problemas del TOC, sobre todo, ¿no? Luego incluso compró un hotelito que hay al lado y ahí ha puesto una residencia donde pueden ir gente a tratarse de forma intensiva, tratamiento cognitivo, con toda la gente de toda España, ¿eh? Hay casos graves, hay de todo. Entonces él dijo, Rafael, desde entonces he vuelto a ser feliz.
Entonces, él dice, es un tío con un carisma increíble, ¿no? El tío cuenta, dice, hay vecino de mi pueblo, hombre, dice, pero Aurelio, hombre, pero vete de vacaciones, está con esa asociación todo el tiempo. Y él dice, ¿pero dónde me voy a ir? A Marinador, si yo soy donde soy feliz aquí, ¿por qué me voy a ir a Marinador? ¿Sabes? Entonces, es un tío súper simpático. Y entonces, claro, te contaba que yo dentro de poco, ahora justo hacen un aniversario bueno, cada año celebran como un congreso, ¿no? Y traen gente que habla del TOC, allí a Granada, ¿no? Y yo voy a ir este año, justo la semana que viene, voy a ir a hablar con ellos, ¿no? Y nada, pues Aurelio este verano, porque yo publiqué este último libro sobre el TOC en junio, ¿no? Y entonces Aurelio me llamó por teléfono. A la semana siguiente de salir el libro, alguien se lo dio, lo leyó, le gustó mucho. Entonces me dijo, Rafael, tú has de venir aquí a hablarnos a nosotros. Y yo dije, Aurelio, yo estoy contigo. Pero, wow, Aurelio es un tío increíble, ¿eh? Lo tendrías que conocer porque tiene un carisma brutal, porque es todo corazón y lo que está haciendo allí no tiene nombre en Granada, ¿eh? Es brutal. O sea, es muy guay. Hay gente guay en todas partes. Qué bonito. Y qué bonito ejemplo de servicio también. Y también de esto de que el servicio es lo que decíamos antes. Mira, Gandhi decía esto también. Gandhi decía que ante cualquier mal hay una reparación correspondiente. Por eso antes decía, vale, ¿y si yo fuese un monstruo, si fuese horrible? Habría una reparación correspondiente. Esto me tranquiliza. Qué guay, ¿no? Eso es uno de los conceptos, el concepto de reparación es increíble para tener aceptación incondicional de uno mismo, ¿no? Entonces, fíjate que lo podemos así como ligar un poco a esto que ha hecho Aurelio, que es decir, incluso todo mal tiene una posibilidad de hacer algo bueno de eso, ¿no? Como hizo Aurelio, ¿no? Hostia, esa amargura transformarla en una cosa hermosa, en flores. Y eso es un ejemplo de la hostia, vivo. Qué bonito lo que dices, porque creo que la idea del gesto reparador es muy importante para cualquier proceso personal. Tanto un gesto reparador hacia los demás, después de darse cuenta de que, por ejemplo, herí a aquella pareja que tuve y no lo reparé, entonces quizás ha llegado el tiempo de llamar, quedar, hablar, disculparse, etc. O incluso un gesto reparador hacia uno mismo, pensando cuáles son aquellos daños que nos autoinfligimos y cómo repararlos, cómo de alguna manera hacer las cosas diferentes para no herirnos tanto a nosotros mismos. En fin, es como una parte muy, muy bonita del proceso personal. Pero yo lo que te quería preguntar era otra cosa. Por cierto, ahora Sí. me acabo de acordar de otra cosa, porque antes estábamos hablando de tótems de la psicología, lo que sea, que yo hace muchos años, yo le hice, tuve la oportunidad de conocer a Claudio Naranjo, Sí. le hice una entrevista y hablamos muchísimo de meditación, porque yo entonces ya estaba interesado en el tema, hablamos un montón, y por cierto, fue uno de los psicólogos que yo escogí en un primer libro que yo escribí hace muchos años, que se llama Escuela de Felicidad, en la que escogí 10 personajes, grandes personajes de la psicología, y uno de ellos era Claudio Naranjo. Fíjate. Y toda esa charla que hicimos fue sobre meditación. Y bueno, tuvimos una charla maravillosa en la que intercambiamos ideas sobre psicología, todos los tipos de psicología. Qué bonito. Precisamente Claudio hablaba mucho de esto, del gesto reparador y de cómo aplicarlo a la vida, ¿no? Y yo lo que te iba a preguntar era, ¿en qué crees tú? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo, en Buda, en Shiva, qué sé yo, en alguna forma extraña? Hay incluso una iglesia del espagueti volador. No sé si crees en eso. Quizás sí, porque eres un tipo peculiar. Pero, Exacto, exacto. pero bueno, ¿en qué crees? Incluso más allá de Dios, ¿tienes algún tipo de fe? Buena pregunta. Sí, y como muchísima gente, yo creo en un Dios, no sé si llamarle Dios, porque claro, ya ponerle ese nombre Claro. ya es un poco fantasioso, ¿no? Porque debe ser una cosa muy desconocida. Pero sí, creo que hay, no sé cómo llamarlo, quizás una inteligencia creadora o primera, o no sé cómo llamar, ordenadora. Es que claro, cualquier palabra está mal usada, ¿no? Sí, es cierto. Entonces yo creo que ahí incluso la palabra inteligencia ya se queda muy, muy fuera de lo que podría ser. Pero que hay algo parecido a eso, lo creo bastante, ¿eh?
por 3 razones, por muchas razones, pero, por ejemplo, yo a veces cuando doy charlas a la gente que no cree en nada, que no cree en Dios, yo les digo varias cosas sobre esto, ¿no? Yo les digo, yo creo que, por ejemplo, lo que decía Blaise Pascal, ¿no? Que él hacía, Blaise Pascal, que para mí también es uno de los grandes, filósofo, matemático, francés, también era sacerdote, pero era un tío increíble, ¿no? Un genio. Yo creo que después de Newton igual está Blaise Pascal. Y Blaise Pascal, él decía, que puede sonar una gilipollez esto, lo que voy a decir ahora, pero yo creo que está muy bien. Él decía, mira, entre creer y no creer, tío, mejor creer, porque estás más cómodo. Entonces, esto parece una gilipollez, pero ¿por qué es una gilipollez? Yo creo que no. Porque si va mejor, ¿por qué no empezar y luego ver qué pasa? ¿No? Esa es la primera cosa. Luego, la segunda. Hostias, no sé si te he contado que, no sé, yo a ti te lo contesto, una experiencia paranormal que tuve una vez. Me contaste. La del teléfono. Me gustaría mucho que la ¿Lo contaras. explicamos? Venga, va. Porque además, tíos, fui a Cuarto Milenio a explicarla. He tenido el honor de estar con Iker Jiménez allí, de esa manera tan rara que habla el tío. No me digas, Rafael. Me quedo anonadado con lo que me explicas. Estuve allí y fue flipante. Bueno, pero la historia que me explicó es absolutamente real, O sea, os voy a explicar la historia. Esto pasó como hace 5 años. Entonces, lo que ocurrió es que yo estaba de promoción. Bueno, primero os explico la historia original. O sea, el principio de la historia, vamos a hacer un flashback a un año antes, es decir, hace 6 años. Entonces, yo estaba en mi consulta, trabajando como siempre, y nos llamó un chaval joven que tenía unos 24 años entonces, ¿no? Entonces nos llama y me dice, hostia, Rafael, mira, te quiero pedir un favor. Quiero que le dediques un libro tuyo a mi madre, que es súper fan tuya. Y mi madre es una tía increíble, genial. Pero tiene cáncer. Tiene un cáncer incurable y, tío, le quiero regalar el libro. Y yo digo, hombre, pues, por supuesto. Pero además resulta que eran de Barcelona. Son de Barcelona, ¿no? Y le dije, coño, yo también, tío. Tráela un día y la conozco, tomamos un café y él dice, hostias, fantástico. Además será una sorpresa. La meto en un taxi, le digo que vamos a otro sitio y ¡pam!, se la encuentro. Y efectivamente, al cabo de poco vino una tarde y, ostras, trajo a su madre y realmente conocí una tía increíble. O sea, era una señora que debía tener unos 60 y pocos, y estaba radiante, feliz, alegre, súper simpatiquísima. Fijaos que le faltaba un trozo de mandíbula porque empezó con un cáncer de mandíbula, ya le había llegado al cerebro, se lo entendía un poco mal, pero la tía estaba feliz, sabía que iba a morir, hablamos de la muerte, de su muerte. Ella decía, pues si he vivido a tope, si estoy disfrutando ahora de... Y yo flipaba también un poco con ella y me encantó. Entonces, nada, le firmé el libro, me lo pasé genial, tanto que yo recuerdo que le dije, pero vente la semana que viene y tomamos otro café, tal, ¿no? Pero al cabo como de 2 semanas me llamó su hijo y me dijo, mira, mamá ha muerto. Tío, muchas gracias porque le encantó conocerte, ¿no? Y yo le dije, tío, a mí más, ¿sabes? Bueno, así acabó la historia. Ahí pasó la historia. Entonces, un año después, ¿vale? Nos retrotraemos, pero pasa un año después. Entonces yo estaba en Bilbao, haciendo promoción de un libro que acababa de escribir. Entonces estaba ahí en Bilbao, tenía que dar una conferencia por la tarde. Entonces estaba por la mañana, tenía que ir a 2 radios. Entonces a la segunda que fui, recuerdo perfectamente como ayer que la periodista me hizo, la última pregunta que me hizo fue la siguiente. Me dijo, Rafael, me ha gustado mucho tu libro, pero cuando hablas de la muerte, que hablaba en ese libro, y de que la muerte, si estamos bien entrenados y bien educados sobre la mente, la podemos aceptar y vivir bien. Incluso estar feliz. Ahí te has pasado, me dijo. Porque yo eso no me lo creo, Entonces yo estaba allí con el micro abierto hablando para el País Vasco, era. Y entonces, coño, me vino a la mente esa señora. Llegué al hotel, me saqué una americana que llevaba, la puse me acuerdo de todo, sobre una silla. Pero entonces me acordé que tenía que llamar a Barcelona a mi despacho. Cogí el teléfono que estaba en un bolsillo interior, lo saqué, el móvil, como estoy aquí, lo saqué, yo siempre lo tengo bloqueado, ¿verdad? Con las 4 cifras,
Fui a desbloquearlo, no os digo el número para que no... Fui a desbloquearlo, tal. Y entonces fui a llamar y aquí, en el fondo de pantalla, que era un Samsung, me acuerdo, coño, no había el fondo de pantalla, había una foto de esa mujer conmigo. Pero entonces yo al principio dije, me cago en la hostia. Pero luego dije, no, a ver, enseguida me acordé que esa foto la tomó su hijo, aquel día. Y me la envió. Y yo la tenía entre más de 1000 fotos, porque miré cuántas fotos tenía. Después, entre más de 1000 fotos de esos que vas acumulando, estaba aquella foto que ni me acordaba. Entonces flipé, porque realmente, a mí que también me gusta la estadística, la probabilidad estadística de que al azar, porque iba en el taxi, se tocase el móvil, ¿no? Y se tocasen las teclas, las 4 teclas seguidas. Luego fuese como se cambian los fondos de pantalla, que no tengo ni puta idea. Eso. Y luego a la foto. Esa, entre más de 1000 fotos, todo al mismo tiempo, es casi imposible. Casi imposible. Entonces, yo desde entonces creo mucho más. Si ya creía que creía, ahora más. Entonces, yo lo percibí como un abrazo de esa mujer clarísimo. Como decir, mira, tío, estoy aquí, gracias, o lo que sea. Y wow, me sentí súper bien, me encantó. Y desde entonces creo muchísimo más. Es más, creo que no, la gente que se muere con mucha probabilidad nos está viendo, joder. Nosotros no podemos verlos porque, coño, esa mujer me debió ver, joder, y oír. O sea, y fue brutal, tíos, porque luego, por casualidad, conocí a alguien que conocí, Iker Jiménez, que me dijo, de eso tienes que ir a explicarlo. Le llamó allí y el tío lo oyó y me dijo, tienes que venir al programa, y fui. Pero entonces ocurrió, bueno, a mí cuando me ocurrió toda esta historia, yo lo conté a gente, ¿no? Bueno, allí en Bilbao le enseñaba la foto a todo el mundo y la gente flipaba, ¿eh? Decía, pero tío, ¿esto qué es? Y se lo contaba a todo el mundo, pim pam. Entonces, coño, también se me ocurrió llamar al chaval ese y explicárselo, pero no encontré el teléfono, nunca lo encontré. Entonces dije, hostias, a ver si cuando salgo en el programa de Iker me llama, porque me encantaría decirle, mira lo que me pasó, tío. Pero no lo ha visto, joder. O no la ha visto o no la ha relacionado. Tengo unas ganas de podérselo decir, increíble. Bueno, hacemos un llamamiento desde aquí a este hombre, como este vídeo va para YouTube, a ver si nos ves por casualidad y llamas a Rafa, te pones en contacto con él. Venga, hostia, tío, ya. Tiene que pasar. Ojalá. Pero, no sé, muchas veces lo he pensado, ¿eh? Porque cómo he tenido esa, no sé, esa suerte, ¿no? Para mí es una suerte tener esta experiencia. Yo, sin ninguna duda, esto no es normal. No, es muy bonita esta anécdota que has contado. Entiendo el entusiasmo de Iker Jiménez, desde luego. Y qué bonito también que para acabar esta entrevista nos hayas hablado no solo de la vida, sino también de la muerte e incluso de más allá de la muerte y de la vida. Has hablado antes también de Claudio Naranjo. Yo recuerdo que Claudio Naranjo me decía que todo lo que me enseñaba era para que aprendiera a envejecer y a morir. Es una cosa que cuando me lo dijo me dejó muy sorprendido, hace muchos años, pero que luego cobró todo el sentido. Y bueno, creo que lo que has contado también encaja muy bien con esta enseñanza, con este resumen de las enseñanzas de Claudio Naranjo. Es curioso para mí. En todo caso, yo creo que quizás ha llegado el momento de que si alguien tiene alguna pregunta o te quiere comentar algo o quiere quejarse de tus intervenciones en el programa de Buenafuente o algo así, pues es el momento de hacerlo. Falta la tercera de las cosas que te hacían creer. Bueno, en realidad lo de Blaise Pascal no, es un añadido. Pero yo creo que hay 3 fenómenos. Claro, luego cuando me pasó eso empecé a investigar un poquito más. Y yo creo que hay 3 fenómenos que a cualquier persona totalmente que no cree le pueden hacer pensar. Uno es las experiencias cercanas a la muerte. Que a mí me parece que ese fenómeno, desde un punto de vista objetivo científico, hombre, es interesante por lo menos. Porque, a ver, que un 25% de las personas que tienen una parada, una muerte temporal, cardíaca o de lo que sea, tengan esa experiencia, que siempre sea casi siempre una cosa muy parecida y benéfica, que se viva con tal armonía y claridad, es muy, muy extraño.
Los que son más escépticos dicen, uy, esto debe ser una alucinación. Bueno, pero los que conocemos el mundo de las alucinaciones sabemos que no es una alucinación. Porque las alucinaciones no tienen esas características. Son muy variadas, increíblemente variadas. No son especialmente placenteras muchas veces, el mundo de la alucinación. No se vivencian con una claridad tan grande. Es decir, no tiene nada que ver con una alucinación, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia es brutal. Luego, la segunda, esta es la primera que te puedo hacer creer. La segunda es los estudios sobre reencarnación, que puede parecer un poco friki, pero hay una universidad en Estados Unidos, una facultad de psicología, que estudia los fenómenos de reencarnación. Eso es, los niños, que más o menos desde los 2 a los 6 años, reportan que ellos tienen el recuerdo de ser tal persona que vivió en tal sitio, y cuando lo comprueban, hostias, y lo comprueban bien, pueden certificar que eso sucedió en un pasado y que, por lo tanto, joder, si eres objetivo, tienes que mirar eso y analizarlo, por lo menos, ¿no? Entonces, ese es un segundo dato. Y yo creo que el tercero es el que tiene que ver con lo que me pasó a mí, que es las experiencias certeras, que muchas no lo son, de mediumnidad. Es decir, de esos contactos con personas muertas que algunas personas han tenido, hemos tenido, o que pueden tener. Y si eso lo miras desde la objetividad y tienes la molestia de estudiar lo que puede ser cierto de lo que no, por lo menos va a abrir la puerta a esa de Blaise Pascual de decir, coño, pues si es verdad, voy a aprovechar todo lo benéfico que tiene, ¿no? Eso que puede haber detrás del leitmotiv vital, ¿no? De perder el miedo a la muerte, ¿no? De encontrar un sentido más a la vida, ¿no? De propulsar tu búsqueda, ¿no? Hostias, entonces yo creo que... Y fíjate que hemos mencionado 3 cosas que pueden ser estudiadas objetivamente, ¿sabes? Yo creo que estas 3, ¿qué te parece? ¿También? Y por último, Rafa, muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias por tu sinceridad, tu transparencia, tu apertura, tu profundidad también, que la tienes, y mucha, y por mojarte, porque te has mojado, pero bien. No sé si te van a asesinar los de la industria farmacéutica o te van a poner una denuncia, no lo sé, pero desde luego eres un valiente. Gracias. Gracias, de verdad. Igualmente, amigos. Gracias, amigos. Gracias.